Bueno, continuando entonces con la historia, resulta que ya estaba emocionado con que me habían dado la noticia de que podía empezar a trabajar. Efectivamente fue el día siguiente, el lunes, a las 8 muy juicioso. Alejandro me mostró la compañía, me presentó al equipo, resulta que eran 30 personas, no era tan pequeña como imaginé, pero era una compañía que tenía muy buenos clientes y digamos que no estaban contratando gente, no estaban buscando gente, así que no había un puesto para mí, no había un computador, no había nada. Así que me pusieron a trabajar en la sala de juntas y me dieron una tablita esas que tiene una pinza con unas hojitas de papel y un lápiz. Y así empecé y me conocí al equipo, aprendí mucho y resulta que al cabo del mes el jefe Alejandro me llama y me dice, sube por favor. Entonces subo a la oficina pensando que me va a entregar un nuevo trabajo, un nuevo requerimiento para realizar. Y me dice, Carolina, mira, espera un momento que ya te va a atender. Me atiende y me dice, ¿cómo te has sentido? Entonces yo le cuento, no, me he sentido muy bien, me ha encantado el grupo, me he sentido muy animado, estoy aprendiendo un montón, ya hice mis primeros trabajos que han salido publicados, así que fue fantástico. Me siento muy bien, es una experiencia muy bonita y gracias por la oportunidad. Entonces él abre su cajón y saca un cheque y me lo entrega. Recuerden que el compromiso era que era una práctica no paga. Y me lo entrega y me dice, te lo has ganado. Cuando me dice, te lo has ganado, yo, ay, ¿cómo así? Yo veo un cheque, veo el valor y digo, ¿cómo así? ¿Para mí? Me dice, sí, para ti. Realmente hemos visto que te has comprometido este mes, que has mostrado mucha buena actitud, que has ayudado, que tienes muy buena disposición. Así que te vamos a empezar a reconocer tu trabajo y te vamos a dar esto. Digamos que equivalente de día de hoy, no era mucho dinero, podríamos decir que era más o menos medio salario mínimo de hoy, pero para mí en ese momento era pues muchísimo, era una gran ayuda para transportes, para muchas cosas, así que fue una gran sorpresa. Ya después me hicieron un contrato y estuve con ellos trabajando varios meses. Resulta que estando allí, bueno, la gran pregunta, ¿qué pasó entonces con la universidad, con las materias? Pues resulta que tuve que matricular materias en horarios extremos, salía del trabajo corriendo a estudiar, volvía, bueno. Y en ese ritmo terminé mi carrera 2 años, faltando como ya unos meses, 6 meses, algo así. Decidí, yo decía, ya quiero terminar, quiero graduarme, no quiero saber más de estudio, ya estoy trabajando. Y resulta que en ese momento yo veía a mis colegas trabajando, a mi jefe inmediato, y yo veía que tenían muy buenas ideas. Yo estaba en el departamento creativo también generando ideas, y yo los veía y los admiraba mucho porque decía, vos, ¿cómo haces para tener ideas tan buenas? Qué teso que eres, mira que tenés unas ideas geniales. Y ellos no me sabían explicar. Él me decía, no, eso es la experiencia, no, es que hice esto, pero no lograban como racionalizar el proceso creativo que realizaban. Ellos lo veían como algo intuitivo, como algo que ocurría sin esperarse. Entonces, cuando yo logro entender eso, que ellos no logran descifrar ni logran explicar cómo es el proceso creativo, me surge una gran inquietud. Es decir, se me ocurre pensar, decir, pero entonces, ¿cómo funciona la creatividad? Porque a ellos se les ocurre buenas ideas y a mí no. ¿Hay alguna forma en que yo mejore mi propio rendimiento creativo? ¿Hay formas en que yo mejore mi calidad creativa y mis ideas? Y seguí trabajando, ya pasé a otra compañía, estuve trabajando mucho tiempo y veía que ocurría lo mismo. Algún día unos compañeros me dijeron, mira, hay un gran congreso de publicidad, vienen unos grandes talentos de otros países, de España, de Argentina, y me animé y fui con ellos. Y me impresioné también. La misma pregunta me hacía, esta gente, ¿por qué es tan buena? ¿Qué ideas tan geniales? Yo quiero tener ideas así de buenas. ¿Es posible tener esas ideas? ¿Qué debo hacer para tener esas ideas? Y mi gran pregunta es, quiero ser como ellos, quiero tener ideas tan buenas. Pero no lograba encontrar respuestas. Y un día estaba en mi computadora en la oficina trabajando. Recuerden, no existía Google todavía. Así que el gran buscador de la época se llamaba Altavista. Era el gran buscador.
Entonces yo estaba en Altavista buscando unas cosas para el trabajo en internet, ya internet estaba funcionando, pero el internet que a mí me tocó es muy diferente del internet de hoy. Yo creo que el internet que nos tocó a muchos, y aquí haremos un viaje en el tiempo y tocaré emociones sensibles de muchos de ustedes, recordando viejos tiempos, me tocó aquel internet que funcionaba con línea telefónica, es decir, yo tenía que conectar el internet a la línea del teléfono de la casa. De manera que cuando yo me conectaba a internet había una cajita que llamaba modem que hacía un ruido, una cosa, una algarabía, un ruido espantoso y ya se conectaba uno. Ese fue el internet que a mí me tocó. Yo creo que a muchos de pronto si hay gente joven entre ustedes seguramente no les habrá tocado. Entonces, si alguien llamaba a la casa se caía el internet y uno vuelve a llegar al proceso. Ese era el internet que me tocó. Entonces en la oficina pues tampoco el internet era que fuera banda ancha ni 5 megas, o sea, eso era una cosa muy diferente, pero era una gran ayuda. Entonces yo estaba en internet buscando en Altavista unas cosas cuando me aparece dentro de las referencias Maestría Internacional en Creatividad Aplicada. Y yo, ups, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y empecé a navegar, empecé a buscar, empecé a chatear. Y me doy cuenta que, bueno, chatear no, mentira, no existía el chat. Me empecé a buscar, empecé a indagar, a leer el programa, el pensum. Y yo, ¡ay, qué es esto! Pues resulta que era una propuesta académica que estaban ofertando en España, en una ciudad que se llama Santiago de Compostela. Y yo lo leí y dije, ¡hey, qué nota! Esto me gusta mucho. Porque sentía que podía encontrar las respuestas que estaba buscando. Recuerden entonces que yo tenía una gran inquietud y era entender cómo funcionaba la creatividad, cómo podía mejorar mis propias ideas creativas. Entonces busqué, indagué, vi qué requerimientos se necesitaban, reuní la documentación. Entonces la documentación en esa época tocaba apostillar, tocaba ir hasta Bogotá a poner los sellos, ir a la universidad, a la notaría, bueno, o sea, había que hacer un montón de cosas. Y no existía ni WeTransfer, ni WhatsApp, ni Facebook, ni Google, con lo cual los documentos había que mandarlos por físico, por correo certificado, y mientras llegaban a España, lo revisaban, analizaban y volvían con respuesta, pues era un proceso muy largo y muy lento. Sin embargo, al cabo del tiempo me llega una respuesta donde me dice, usted ha sido aceptado. Y yo me emociono mucho, ¡ay, qué bien! Tomo la decisión de renunciar al trabajo y irme a estudiar a España. Y es así como empiezo a hacer una maestría internacional en creatividad aplicada. Y me encantó, fueron 2 años. De aprendizaje constante, permanente, donde yo pude darme cuenta que había mucha fundamentación, que había muchas disciplinas que hablaban de esto y que me permitían entender qué pasaba con la creatividad. Entonces eso me llevó a estudiar, a hacer mi tesis, aprendí un montón, tuve maestros gigantes, buenísimos, de todas las áreas que se puedan imaginar, especialmente desde la psicología, porque tenía mucho enfoque psicológico, o sea que desde la psicología entendí qué pasaba con la creatividad. Entonces salí muy contento, pero se me presentó un inconveniente. Como tenía una pregunta que quería saber cómo generar ideas creativas de mejor calidad, por cada pregunta que yo resolvía se me abrían 4 más. Es decir, resolvía una, pero me surgían 4 más preguntas, con lo cual necesitaba más respuestas. Sin embargo, me di cuenta que en España había una gran oferta académica, muchísimo de este tema de creatividad. En Colombia no existía nada en esa época y aún hoy es difícil encontrar una buena oferta académica, como uno a veces espera. Pero bueno, se dio y finalmente pues regresé al país, volví a trabajar en agencias de publicidad, hasta ocupar cargos importantes como director creativo de agencias multinacionales. Pero me regresé con una inquietud, es ¿cómo hago para mejorar? ¿Cómo hago? Y un colega me dijo, mira Omar, vos que sos publicista, tenés experiencia y además tenés una maestría internacional en creativa, ¿por qué no das clase en UPB? Y yo, pero mira, lo que pasa es que yo nunca me planteé ser profesor docente en UPB, yo estoy muy bien aquí en la empresa. Dije, bueno, voy a hacer el intento y lo mismo, armé mi hoja de vida y fui, toqué la puerta y hola, mi nombre es Omar Muñoz, soy publicista, trabajo en esto. Aquí les dejo mi hoja de vida por si les interesa o les llama la atención. Efectivamente, al poco tiempo me llaman de la UPB y me dicen, sí, con el señor Omar Muñoz. Sí, soy yo. Ah, mire, es que aquí tenemos su hoja de vida, queremos conocerlo. Al día siguiente, pues por fortuna, la agencia queda muy cerca de donde está la UPB. Entonces me fui casi caminando, eran como 15 o 20 minutos.
Y llegué a... allí me atendió la decana y directora de aquel momento y fue una conversación muy agradable. Y me dijo, mira, lo que pasa es que tú tienes un perfil inusual. Parece que por nuestra experiencia y por lo que conocemos, tú eres el único publicista que tiene una maestría en creatividad en Colombia. Yo en ese momento no me lo había planteado, no tenía ni idea, pero dije, pues, no sé, me imagino, no sé. Realmente yo hice la maestría porque quería entender unas cosas de la creatividad, no por nada más. No había un afán en aquel momento ni estudiar maestría ni doctorado, no había eso. Ya existía Google, ya cuando regreso a Colombia ya nace Google, ya existe, entonces digamos que había una agilidad y habían surgido unos proveedores de chat y ese tipo de cosas. Entonces, cuando decido aceptar a dar clase, me asignan un módulo al final de la carrera del programa de publicidad que se llama Creatividad, donde tuve unos alumnos excelentes que hoy recuerdo con mucho cariño y hoy muchos de ellos ocupan cargos importantísimos a nivel mundial. Recuerdo a uno de ellos que en este momento tiene un cargo importantísimo en Los Ángeles. Otro está, creo que en Ecuador también trabajando otro está en Miami. O sea, tienen cargos muy importantes en grandes corporaciones multinacionales y relacionados con la creatividad. Entonces lo recuerdo con mucho cariño y con alguno de ellos sigo hablando. Pero me marcó esa experiencia, me encantó, me gustó mucho. Seguí dando clases y de esa época estoy vinculado a la docencia. Ya llevo muchísimos años vinculado a la docencia. Y un día llega un colega como director del programa de publicidad y yo digo, me dice, mira, vos, ¿por qué no te venís a trabajar tiempo completo de la UPB? Y yo lo pienso un momento y le digo, listo, me interesa, acepto. Cuando cuento la noticia en la empresa me dicen, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Pero si aquí está súper bien, ¿cómo vas a hacer ese cambio? ¿Cómo se te ocurre irte a la universidad? ¿Estás loco? Pero lo tenía muy claro. Y la decisión la tomé básicamente porque en España me había dado cuenta que yo podía seguir estudiando creatividad y la única forma en que yo podía incrementar ese conocimiento de creatividad, entender más el fenómeno, era en la academia. Es así como entonces renuncio a la empresa y me vinculo a la UPB, que desde esa época estoy vinculado a la UPB, relacionado siempre con estas áreas creativas. Luego llega, me vinculo, dicto materias creativas, estoy con los muchachos, me empieza a apasionar y me llega un ultimátum. Porque resulta que el director del programa sabía que yo tenía el interés de hacer un doctorado en este tema. ¿Qué es un doctorado? Es un nivel de formación mucho más investigativo, mucho más profundo, que se hace después de hacer una maestría. Entonces, normalmente uno hace el curso de pregrado después hace una maestría y después un doctorado, que es pura investigación. Yo le dije, ve, yo quisiera hacer algún día investigación en creatividad. Y lo dejé ahí, no tenía ningún afán. Empecé inclusive a indagar doctorados en Brasil, en Portugal. ¿Por qué Brasil? Porque Brasil, en nuestro campo, en este caso la publicidad, es una potencia mundial. Es de la mejor publicidad que hay en la región, es decir, en América, junto con la Argentina. Y es una de las cuatro mejores de las publicidades, creatividad publicitaria en el mundo. Casi siempre me hacen la pregunta, bueno, ¿y cuál es la mejor? Bueno, por los rankings que miden este tipo de cosas en creatividad publicitaria, pues el país número uno en creatividad es Estados Unidos, el segundo es el Reino Unido, tercero y cuarto se lo disputan Brasil y Australia. España y Argentina, que son referentes para nosotros, son séptimo, noveno lugar. España séptimo, Argentina noveno, décimo. Y Colombia siempre se mueve entre el 18, 20 o 22 puestos a nivel mundial en cuanto a calidad de sus ideas creativas. Es decir, Colombia tiene muy buena ubicación, especialmente en los últimos años, que ha hecho unas propuestas bien interesantes. Entonces, yo quería hacerlo en Brasil. Pero como en Brasil la comunicación era muy lenta, se demoraban mucho en responder y no tenía afán. Hasta que llega el año 2009. Y en el año 2009 sucede algo. Y esa será la tercera parte que ustedes podrán escuchar de esta historia. Así que los espero pronto.